Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtros, el podcast donde conversamos de emprendimiento sin filtros, sin pelos en la boca, siendo lo más sencillos posibles. Aquí me encuentro con Daniel Bet, Francisco Sepúlveda, José Miguel Carrasco y quien les habla, Stefan Primno. Hola, soy Daniel Bet, soy emprendedor serial, me gustan las startups, me gusta el emprendimiento y también me dedico a la mentoría y he mentoreado más de 100 proyectos, así que bienvenidos. Hola, hola, Francisco Sepúlveda por acá, antiguamente con emprendimientos del sector energético y actualmente con una empresa de asesoría de inversiones. Bueno, yo, José Miguel Carrasco, más dedicado a, emprendimiento también, pero a innovación tecnológica e innovación en agroindustria. Bueno, yo he emprendido por varios años, he sido consultor de innovación y estuve a cargo de una aceleradora de negocios y actualmente ayudo a emprendedores de la forma que pueda. El capítulo de hoy es las 3F. ¿Qué significa eso? Friends, Family and Fools. Y es el conocido en el mundo del emprendimiento cuando empezamos a hablar sobre, ok, tengo un emprendimiento que está recién partiendo, quizás está en idea, y quiero, o quiero traer a un inversionista o a un conocido, familiar, amigo, me está ofreciendo dinero para comenzar esta empresa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es que es una buena idea, mala idea? No sé quién quiere comenzar. Sí, yo quiero comenzar también como darle contexto a la gente que nos ve, que muchas veces es la primera vez que están emprendiendo, entonces esta es una etapa que uno siempre se equivoca de forma horrenda cuando no tiene como ciertos tips, porque pasa que primero hay que entender que en general cuando uno parte tú tienes el financiamiento privado que se llama, que es como están estas 3F, pueden haber quizá algún fondo privado, pero estas 3F o los ángeles también que se llaman, estas 3F son como lo que uno tiene más a mano realmente. Entonces están los amigos, friends, las familias y los fools, que son es como la jerga que se dice como los que no entienden y quieren emprender. Y un clásico problema que pasa en esta etapa, cuando son emprendedores primerizos generalmente, es que, no sé, primero no dimensionan bien el proyecto porque no han salido a investigar, a testear, entonces creen que es como pagar mi sueldo, básicamente, o pagarse su sueldo y contratar gente y seguir contratando gente. Entonces, el cuánto, el para qué, el cuándo no está muy claro y hay mucho de esto de las películas tipo red social, Silicon Valley, donde dices, no, quiero $1.000.000 y como que, y no funciona así. Y por otro lado también están los inversionistas, que muchas veces son familiares, muchas veces son amigos, que también creen que es como Silicon Valley, como las películas así que ponen plata y todo después son felices y todas esas cosas, y en realidad meten plata sin entender muy bien qué es el riesgo y sin que ese riesgo calce con el riesgo que ellos están dispuestos a correr. Entonces, por ejemplo, cuando son negocios muy del estilo startup, muy del estilo meter un modelo de negocio nuevo, con una tecnología nueva, meten plata pensando un poco menos que es como un retorno tipo fondo mutuo o depósito a plazo en los peores casos, como ya como rentabilidad asegurada, y como que, y no funciona así, y también cómo te relacionas y cómo te meten en eso. Entonces, hay varios elementos que los emprendedores primerizos y también los inversionistas primerizos en distintos tipos de negocios se caen en esta etapa justamente porque no hay conocimiento y te genera problemas, y después si son familiares te peleas con la familia, con los amigos, es bien tóxica esa parte. Entonces yo creo que eso hay que tener súper cuidado y entender muy bien qué es lo que hay que, como, dónde no hay que caerse. Ese es un poco mi enfoque. Nos bombardeaste con hartas cosas, pues, Daniel. Sí. El aire marino, que ahora como estoy en Viña Sí, se del Mar. escuchan las gaviotas, de hecho. Bueno, para los que están escuchando, los emprendedores, este es un capítulo el 29 de diciembre, así que estamos más o menos en tema festivo. De hecho, no estoy con camisa como nunca, pero es también el capítulo especial para despedir el año. Claro, ustedes, yo estoy en mi casa igual que siempre, pero y Estefan igual. Oye, pero ordenemos un poco, apliquemos alguna definición en FFF para que nos alineemos todos. Es una instancia en que el proyecto todavía no tiene capacidad de ir a presentarse al mercado financiero formal, ya sea a bancos o a fondos de inversión o incluso postular a fondos públicos muchas veces. ¿Por qué? Porque está muy verde en algunos casos
o porque ha logrado ciertas validaciones, pero necesita un monto para escalar antes de hacerse atractivo para ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está en una etapa en que está creciendo, o por lo menos está dando señales de que va a crecer, pero no da la certeza para nadie que esté dispuesto a invertir en él sobre cuál va a ser su futuro. Entonces lo que ocurre es que, bueno, uno lo primero que hace es recurrir a, bueno, el bolsillo, que es lo primero que uno hace, y después a familiares cercanos y a gente que uno conoce que de repente tiene plata y que más que apoyar el proyecto le tiene confianza a uno. Por eso son fools, porque caen en confiar en ti, no tanto en el proyecto. En general no son montos tan grandes, por lo mismo, porque son fondos de confianza de las personas que tenemos cerca, y uno tampoco los quiere quemar, a menos que uno sea un asesino de familiares. Bueno, te guste celebrar el año nuevo solo, no sé. Pero sí ocurre que pasan una serie de cosas que normalmente no pasan en una estructura formal porque estos inversionistas son personas que en general no están asociadas al mercado de inversión de emprendimiento, incluso a veces no están asociadas al mercado de inversión, punto. Y por lo tanto no conocen lo que es, cómo hacer contratos o cómo hacer enforcing de estos contratos. Y si es tu familia, peor, cómo generar un contrato, tu papá te pasa plata, la perdiste, ¿qué ocurre? Entonces, no hay un conocimiento formal del mercado financiero tampoco, o no hay un interés en forzarlo. ¿Cómo se traduce esta relación para que exista un contrato asociado? Y bueno, los dos en general, no siempre, porque ya cuando llevas más emprendimiento, el FFF cumple un rol y ya sabes más o menos cómo operarlo. Pero cuando son tus primeros emprendimientos, no tienes claridad de cómo recompensar tú como emprendedor al que invirtió en ti, por un lado, y por el otro lado el inversor no tiene tanta claridad de qué exigirte. Y ahí surge un poco lo que planteaste tú al final, Daniel, que la gente espera un fondo mutuo, o que poco más esto es Facebook y se hace millonario. Hay muchas asimetrías y a veces también lo que te ocurre, necesitas plata para crecer, pero necesitas después más plata para seguir creciendo. Entonces, el que te prestó la plata no tiene la liquidez para aguantarte una cierta cantidad de tiempo suficiente y ahí surgen también conflictos. Hay algo que me gustaría destacar, que bueno que lo nombraste, JM, el tema de la liquidez. Cuando uno invierte, bueno, yo creo que he dejado súper claro que trabajo con temas de asesoría de inversión, así que puedo hablar un poco desde el otro lado. Cuando un emprendedor busca plata, tiene que dejar súper clara la expectativa, ¿ya? Qué bueno que nombraste eso de ser Facebook también. Hay emprendedores que juran que van a hacer Facebook también, pues entonces ahí emprendedores también bájenle de 3 cambios al discurso de lo que están haciendo, no lo que están haciendo, sigan rompiéndola, pero cuidado con lo que prometen, ¿ya? Este mundo es bastante chico, se van a seguir encontrando con esas personas, y más si es tu familia, o sea, si a tu familia le estáis prometiendo cielo, mar y tierra, y ellos por confianza te ceden ese voto y los terminas decepcionando, bueno, vaya a tener que dar las explicaciones de por qué pasó lo que pasó, o sea, en el fondo, por qué fracasaste, o derechamente planear la salida, es decir, generar escenario, decir, ya, mira, esta plata yo la quiero ocupar para generar esto, pretendo que esto genere otra cosa en estos escenarios, y este podría ser un plan de pago. ¿Por qué cuento esto? Porque he conocido casos de inversionistas que pasan plata a la startup y a los 2-3 meses, oye, ya, y quiero mi dividendo. Y es como, chucha, ¿no? Estamos recién en etapa de poder empezar a crecer recién, o sea, dividendo con suerte en los 3 años, ¿ya? Y si es que, entonces se den ahí súper bien las expectativas. Si hay alguien que quiere invertir en una startup y nos está escuchando, ojo con eso también, cuando uno parte incluso negocios tradicionales, no espere que le retornen rápido, como decían, como un fondo mutuo, que después yo puedo salir, oye, me salgo rápido. Me tocó conocer casos de gente que invertía en negocios más tradicionales, pero en fondos inmobiliarios. Oye, ya es que me gustaría que el fondo tuviera liquidez rápida. Y es como, loco, o sea, estamos construyendo un edificio, la única liquidez que te puede dar un pedazo de muro. Es como que, no, tiene tiempo de maduración estas cosas, ¿cachai? Entonces, emprendedores, transparenten eso, no crean que ustedes van a llegar a pagar rápido, más si por ejemplo no han vendido y es solamente la idea. O sea, si tienen solo la idea y alguien le está apostando la idea, quieran mucho a esa persona que le está poniendo plata, pero por ese mismo cariño que les tienen, seanle muy honestos. O sea, esta cuestión no vaya a haber plata en al menos 3 años, y si es que esto resulta, ese sí es que déjenlo ahí, porque es plata que en efecto pueden perder.
Hay un tema de riesgo. Sí, ese es un tema que muchas veces los inversionistas no cachan, como de cuando no han invertido antes o han invertido en instrumentos como más tradicionales, depósitos a plazo y cosas así, y tú le decís, oye, este es un emprendimiento, esto es una startup, esto es riesgo, pero así, es como, si me da la plata, olvídate de esta plata por un tiempo, es como invertir en cripto, así como que es como esa plata que se te queda como en el bolsillo del terno cuando vaya a una fiesta, y después, y después te ponía el terno como 3 meses después y encontraste esa plata, es como un poco así, pero en más largo plazo, y eso también es importante, y lo que hablan también de los dividendos, muchas empresas, y esto también es parte como un consejo para los emprendedores, ¿qué quieren hacer con esta empresa? Que esa es una pregunta que yo creo que yo no me la hice en su momento y me tomó tiempo hacérmela, y muchas veces uno tiene que decir, ok, quiero que esta empresa hacerla crecer lo más rápido posible para después venderla. Ya, y para hacerla crecer lo más rápido posible, en general, la definición es no hacer ningún retiro de márgenes ni utilidad al final de cada periodo y reinvertir todo, porque eso va haciendo que sea más rápido y va creciendo el chancho, la torta más grande. Y eso significa que si tuviste inversionista, es que esos inversionistas nunca van a ver ningún dividendo hasta que esta empresa se venda, por ejemplo. Entonces, y eso pueden ser fácilmente 5, 6, 7, hasta 10 años a veces. El tema es que si es que va bien y todo marcha bien y crece rápido, tú vas a vender, tu inversión va a rentar, no sé, 100x comparado con la plata que metiste. Estoy como en un ejemplo que pasa a veces. Y eso fue mucho más rentable que meterlo en un depósito a plazo por la misma cantidad de tiempo. Claro. Entonces, esa es un poco la lógica. Buen tema que pusiste ahí. Yo creo que para los que escuchan, es importante definir qué tipo de emprendimiento están comenzando. O sea, si es un tema tradicional, digamos, lo más tradicional posible es hacer un restaurante. Entonces, eso es súper claro como las expectativas de eso es que llega un inversionista. O sea, puede llegar con X capital, tiene un 40%, digamos, de la empresa y se sabe más o menos cuánto en, no sé, 4 o 5 años empieza a pagar dividiendo el restaurante, etcétera. Pero, y sabemos, y tú lo hiciste súper bien, una startup riesgo puro no va a pagar nunca dividendo porque tiene que, o está los primeros años siempre en pérdida, entonces no va a tener plata para dar dividendos, o si es que si tiene márgenes, lo va a reinvertir porque tiene que seguir creciendo. Entonces, ahí es también súper claro transparentar. Yo creo que es interesante el caso intermedio, el caso en que uno está emprendiendo, pero no tiene claro si es que es más tradicional, es más startup. Ahí quizá uno tiene que tener claro como espero con este emprendimiento meterme a una estructura tradicional de inversión, digo, venture capital, etcétera, o espero mantenerlo a un nivel pequeño. Porque si es un nivel pequeño, entonces, claro, o sea, eventualmente uno podría llegar a un acuerdo y dar dividendos, pero si es que esto quiero que me sigan invirtiendo más dinero, entonces ahí es claro que el monto que uno le va a dar al inversionista de la empresa tiene que ser bien agotado. He visto varias historias de terror de emprendimientos que quieren ser startup, escalar infinito, pero le dieron un 50 o un 60% de la empresa a un inversionista inicial. Eso nunca se debe hacer en esos casos. Tú lo dijiste antes, Daniel, que usualmente entre un 5 y un 15% se le da en esta etapa inicial a alguien que quiere crecer y seguir recibiendo inversión. Entonces yo creo que esa claridad de qué es lo que quiero hacer con el emprendimiento al principio es clave al momento de también traer un inversionista de temprano. Yo agrego otra cosa. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que aquí estamos haciendo el supuesto que siempre se va a cambiar esa plata por participación. Participación societaria. O sea, tiene que ser una empresa que se constituye y por lo tanto el marco legal que la protege es la constitución societaria, y en esa constitución societaria este inversionista tiene un porcentaje de la empresa y ese porcentaje de la empresa, las buenas prácticas recomiendan entre un 5 y 15% hacia una startup, o sea, una empresa que tiene algún componente digital. Y bueno, depende si es una empresa más de corte más tradicional, puede ser más, porque la incertidumbre se reduce de cierta manera. Pero eso no quita que, si bien todo esto es en etapas tempranas, que haya un plan de inversión claro. Finalmente, ahí yo creo que he visto un clavo, Estefan, que es qué espero hacer con la empresa
por un lado, es súper importante, o sea, a largo plazo que estoy proyectando hacer, que finalmente responde cómo le voy a pagar a mis inversionistas. Y la segunda pregunta es, bueno, efectivamente, ¿para qué quiero esta plata? Hasta que lo tiráis un poco al principio, Daniel, que bueno, es para pagarme sueldo, es para comprar máquinas. Porque muchos sí, bueno, es mi caja. Entonces ahora yo me voy a pagar, con estos 10 millones me voy a pagar un sueldo de 1 millón 10 meses. Y con esa tranquilidad voy a poder trabajar tranquilo. Y listo, no trabajan, porque en general también se da esta práctica de que la adrenalina de necesitar plata hace que uno trabaje más. Y suele pasar, la estadística te lo muestra, que cuando recibes inversión, la productividad de las empresas baja. Entonces también, ojo ahí, ¿para qué quieren la plata y cuál es el plan financiero? Tienen que tenerlo siempre definido. Y eso también ayuda a alinear las expectativas del inversionista. O sea, si tú le decís, oye, necesito esta plata para comprar unas máquinas, y la máquina resulta ser un Ferrari Testarossa, man, claramente, ¿cachai? Se va a sentir un poquito engañado. Claro. Sí. Y ahí está buena esa idea del tema de poder marcar hitos. A ver, en temas de inversiones, yo hace poco tuve una conversación con una jefe de la top de Chile, que tienen un negocio para levantar terrenos en España para data center. Más o menos como si uno hiciera como una especie de emprendimiento, pero con un gerente general que ha sido gerente family office de los grandes patrimonios acá en Chile. Y hay algo que se llama, que para este tipo de inversiones existe algo que se llama el libro de llamados, ¿ya? Y el libro de llamados en este mundo más tradicional es básicamente, son tus compromisos de capital. Tú firmas una cuestión, no es como al lote, pero tú firmas un acuerdo entre X fechas separado por ciertos hitos que se cumplan del proyecto. El inversionista va soltando más plata. Y de esa manera también el inversionista sabe que no están dando jugo con su plata. Es como, perfecto, vamos de a poquito, vamos step by step, y una vez que van avanzando los pasos, ya mira, ahora sí se me acabó la liquidez de la primera cuota, necesito la segunda. Y se acabó porque todos estos hitos que nos marcamos se cumplieron. Ah, perfecto, el proyecto va bien. Entonces también existe ahí la opción de el inversionista en no comprometer todo el capital de una, sino que decir, oye, ¿sabes qué? No están haciendo uso de mi plata, eso obviamente queda en una cláusula, como no está haciendo bien uso de mi plata, yo no voy a poner el resto. Y de esa manera también el inversionista se protege. ¿Ya? Pero decir, como, eso es como un negocio más como predecible, ¿no es cierto? O porque... No necesariamente. No, es una forma de llamado, pero lo que quiero destacar con esto es que es una forma de que se protejan ambos, porque hay una relación que proteger con el inversionista, no es solamente un hueón que pone plata, y ahí viene lo otro, el tema del smart money. ¿Ya? O sea, también emprendedores cuando consigan plata no sea solamente de cualquier persona, no vaya a ser que alguien que no cache de negocio les quiera poner plata y le empiece a exigir como si fuera un fondo mutuo. De repente ojalá sea ideal un inversionista que haya estado en un rubro similar al de ustedes, o haya estado en un rubro que haya sido proveedores de lo que ustedes quieran hacer, o clientes de ustedes, en el fondo que cache, para que sepa, uno, los tiempos, segundo, cómo poder ayudarte. Si es plata por plata, sí, te podéis conseguir en varios lados, pero veamos qué más te pueden aportar aparte de plata. Y ahí el tema del conocimiento básico del inversionista, para mí en negocios anteriores ha sido clave. Sí, pero ojo que estamos en FFF, entonces por lo general yo creo que el tema de la bitácora de trabajo es súper interesante implementarlo para el FFF, pero también tiendo a pensar que, y aquí acúsenme de un sesgo, el FFF también es poco dinero, entonces como que tratar de hacer hitos puede ser difícil. No sé, imagínate, necesito 10 millones. Okay. Yo recibí 60 en FFF. Pues, con 10 millones, de repente no es tanta plata para decir, ya voy a gastar 3 millones cuando pase esto, me pasáis los otros 3 millones. Porque aparte, lo que te ocurre cuando es poca plata es que esa liquidez del que te la presta puede ser también la que desaparezca. Porque dice, bueno, ya, voy a ponerte 3 millones y los otros 7 te los voy a poner, pero en verdad me los gasté en otra cosa. Pues, si es mucho tiempo, si se abre una ventana de tiempo muy interesante, siempre va a haber otra alternativa de uso del dinero. Entonces, en FFF está este tema de que como yo no soy profesional para invertir en proyectos, la inversión en proyectos es algo aislado y de repente provocado por cosas, no sé, un asado. Estábamos conversando y le conté a mi amigo, oye, no que estaba curado e invirtió, sino que en el amigo, oye, esta cuestión, buena, ¿sabes qué? Yo justo tengo unas luquitas extra, ¿no te tinca que te ponga plata?
Buena, sí, me tinca. Y después el gallo, cuando se le pasa la cerveza, dice, verdad que le ofreciste plata a este otro gallo. Un poco así, por eso es el F de Fools, ¿cachai? De repente alguien que cayó de incauto o se sobremotivó con un proyecto. No que recibió una propuesta formal con un plan de trabajo, un deck de inversión y él le evaluó el ROI, ¿cachai? No, es un tipo que a la larga sabe poco de la inversión, sabe poco de cómo funciona la inversión, le creyó al amigo conocido referido y le pareció interesante. Ahora, sí se han ido profesionalizando estas cosas como planteas tú y ha surgido también el concepto del mutuo. Porque hablamos siempre de como un mutuo siempre hablamos de entrar por participación, pero esa no es la única forma en que un inversionista de FFF puede poner plata, sino que la puede poner como préstamos cortos, algún otro tipo de acuerdo, y entre eso está el mutuo. También está el safe. Sí. O la nota convertible también. Que está convertible. Ahí Stefan son deuda. Sí, básicamente una nota convertible es un tipo de inversión en que entra el dinero, entra en forma de deuda, y de ahí se hace un contrato para definir en un momento de que entra el capital, una próxima ronda. Ahí se establece cuál va a ser el monto de la empresa que va a tener cada inversionista. Pero eso va a depender de la valorización que tenga en ese momento, cuánto uno le da de descuento a este inversionista inicial que puso mucho antes. Entonces todo eso entra en un contrato para definirlo, pero a fin de cuentas eso protege a ambas partes, porque si es que uno pone mucho dinero al principio y después al final no crece mucho el emprendimiento y hay una ronda de inversión, entonces uno puede tener un buen monto de esa empresa. Y al contrario, si es que yo puse cierta plata, después esta empresa explotó de valor, entonces el emprendimiento no quiere tener a alguien que puso 20 millones que tenga un 10% de la empresa. No corresponde. Entonces ahí se baja la participación respecto a lo que es. Y bueno, y el SAFE es muy similar a la nota convertible, pero la diferencia es que el SAFE no entra como deuda, entonces eso tiene un beneficio tributario súper importante. Y es como la única diferencia básicamente. Ahí algo que nombró JM, que me gustaría darle un poco más vuelta, es el tema de cuando mencionaste que era poca plata generalmente en esta etapa de las 3F. Sí, yo estaba hablando de proyectos más grandes, pero qué bueno que lo nombraste, porque al menos desde mi experiencia, el cliente que menos plata tiene es el que más te puede jugar en contra. ¿El inversionista o el cliente? El inversionista. ¿Cachai? El que menos plata tiene es el que generalmente más expectativas se genera en su cabeza. ¿Ya? Y ahí, tener de enemigo a un inversionista que lamentablemente te puso plata, y digo lamentable porque quiere decir que ya tiene participación dentro de la sociedad y por lo tanto te puede huevear, ¿ya? Vaya a empezar a perder el foco. Entonces, ojo ahí también, que bueno que lo nombraste, JM, que suele ser poca plata, ojo que también te pueden huevear harto por eso, ¿cachai? En general, de hecho, al menos mi experiencia, los clientes con más lucas que tengo, y estamos hablando de más de 9 cifras, estamos pasando a las 10, son los que menos joden, ¿cachai? Porque justamente uno se te da expectativas, son gallos que ya cachan también, o sea, no son gallos que de la nada aparecieron con mucha plata, no, hay un camino recorrido previamente, y generalmente ellos son los que menos te joden cuando un plan no sale bien. O sea, uno cuando hace inversiones de manera más tradicionales, hay un plan, hay una estrategia corto, mediano, largo plazo, se estructuran sociedades, etcétera. Y bueno, y uno al tiro uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿qué pasa si este plan falla? ¿Qué partes son los riesgos? Y no me refiero a riesgo de mercado, que las acciones van a caer, no. Bueno, ¿qué pasa si se muere la persona? ¿Ya? ¿O qué pasa si el gestor de proyecto muere? ¿O qué pasa si el fondo entra en liquidación? Cualquier cosa. Entonces hay planes de ejecución. Justamente ese tipo de gente, los con más lucas te huean menos, y al contrario, me ha pasado gente que con muy poco dinero, que mi principal valor, creo yo, de las cosas que hago es que yo no discrimino por plata. El trato que tiene la persona de muchas lucas, o los fondos que tiene, en la medida que la ley me lo permita, también se lo voy a pasar el de pocas lucas. Pero el de pocas lucas me puede huear hasta
lo medí una vez, 20 veces más que lo que me hueve alguien. No, pero si es un tema de liquidez, pues imagínate, ya, son los 20 millones que tenía, o 10 que tenía, era comprar el auto o creerle a este tipo que me engrupió, me cuenteó, lo que sea. Ya, le creí, le puse los 10 millones, pero ahora no tengo auto extra que me quería comprar ni nada, entonces quiero que esa plata rente y ojalá rente luego. Entonces, de repente uno en la necesidad, a ver, separemos esto en dos, porque hay gente que claramente pide plata porque se va en esta idea de que hay que invertir, etcétera, y hay otros que piden plata porque la necesitan para escalar los negocios. En esa necesidad de escalar los negocios, necesitáis pedir ayuda o necesitáis financiamiento y a veces no lo tenéis. Hay muchos emprendedores que están en DICOM también y por lo tanto si están en DICOM no pueden acceder al mercado formal. Ahora también, eso implica, y hay un llamado a los inversionistas, evalúen bien a quién le están pasando la plata. Yo creo que uno de los espacios, y aquí podemos empezar a contar anécdotas, pero uno de los espacios donde uno conecta gente, conoce gente de verdad, es cuando haces cosas con plata con ellos. Como sin careta. Para bien y para mal. Sí, pues ahí, o sea, esa es una muy buena recomendación, o sea, conocer a esa persona, cómo es su experiencia, qué ha hecho, cuál es su plan, porque si no, no sé, pues agarráis la plata de toda la gente que levantáis y te vais a República Dominicana, como pasa en algunos casos. Claro. O te vaya a Perú. O Malta. ¿Cachai? Entonces, eso es súper importante. Ahí también para los inversionistas que están buscando rentabilizar, que están buscando que con esfuerzo juntado su capital y quieren invertirlo, cuando los negocios te dicen que van a ser muy maravillosos, que te van a rentar más que los instrumentos formales y que van a tener devoluciones, averigüen quién es esa persona, averigüen qué otros negocios ha hecho, averigüen qué tipo de negocio piensa hacer, porque eso es un Ponzi o el tipo está agarrando y se va a arrancar con la plata. No, pero ojo, y más simple, si esto es FFF, no llegó alguien con una propuesta de inversión que no conoces. Yo quiero ser bien local en esto porque de repente es fácil como pensar que estos son negocios de inversión y llega alguien con una propuesta de inversión. Yo creo que esto es, en FFF es más local todavía. Tu primo, ¿cachai? Tu tío. ¿Cachai? ¿Sabéis cómo es tu tío? ¿Sabéis todos los negocios que le han funcionado, no le han funcionado? Le podéis preguntar a tus otras tías cómo es tu tío. Haz esa pega. ¿Cachai? Onda, se dan los casos FFF, compañeros de colegio. Y aquí yo puedo contar, yo vi ahí, y de repente uno es ciego, ¿eh? Compañero de colegio me estaba ofreciendo entrar a una empresa. Y yo participé en algunas reuniones y tú veías que él en las reuniones estaba viendo cómo estafar a los otros socios. ¡Wow! Entonces decir, sí, yo le voy a poner de mi plata, por supuesto. Claro que no se dejen engatusar. Entonces eso, sean cautos con su plata, cuídenla. Y por el otro lado, si ustedes son los emprendedores, también sepan dar buenas señales. O sea, aquí es recíproco. El FFF implica, bueno, para el inversionista una confianza de entregar la plata y para el que recibe la plata una confianza de que es en general ese conocido, alguien que probablemente necesita tu plata, a menos que sea, no sé, Sam Walton, ¿cachai? O no sé, Elon Musk, o más local, no sé, Ibáñez, Nicolás Ibáñez, pero alguien que la plata le importa y que la necesita. Entonces, denle las buenas señales, sean responsables y no pidan plata por pedir, porque hay que pedir, porque los emprendimientos piden plata para crecer. No, o sea, vuelvan siempre a pensar que esto es un negocio, hay finanzas involucradas, hay responsabilidad. A mí una vez me dieron un consejo muy bueno y creo que debería ser un principio de todo emprendedor que quiere levantar algún tipo de inversión, que es, si vas a levantar inversión, que sea para crecer, no para sobrevivir. Me dieron ese consejo y realmente es súper bueno porque en el fondo te está diciendo, o sea, si quieres para sobrevivir es porque no has validado lo suficiente tu negocio para decir cómo tiene que crecer. Entonces, o ya el mercado lo validó. Y hay que ponerle una lápida encima, ¿cachai? Sí. Entonces, eso es súper importante. Entonces, ¿por qué pasa? Cuando tú vas a levantar para crecer es porque ya validaste algo, hay alguna especie de maquinita ya armada
ya tienes una cierta fórmula que tú dices, si le pongo $1, me va a rendir $3. ¿Sí? O sea, no necesariamente en etapas bien tempranas, porque si estamos en 3F, esto es súper early, entonces quizás tú necesitas el dinero para poder validar la idea. Porque obviamente hay negocios que lo puedes hacerlo sin dinero, pero hay negocios que sí necesitas algún tipo de algo que hacer antes de poder validar la idea y tener una claridad sobre eso. Entonces, yo creo que lo que un inversionista tiene que saber de esto, aunque sea un 3F, es que esto es súper riesgoso. Entonces, si tú estás viendo poner dinero en un emprendimiento, aunque sea muy de confianza, esto tiene que ser un porcentaje muy pequeño de tu patrimonio. Si es que todo lo que tienes son 50 millones y no tienes inmueble, no tienes inversiones, no tienes casa, no tienes departamento, nada, solamente tienes 50 millones, no se los des a un emprendimiento, es una locura. Esto debería ser, no me acuerdo cuándo el portafolio recomendado, pero es como alrededor entre el 1 y el 10% de tu patrimonio máximo puede ser a este tipo de inversiones. Sí. Lo que he visto de los multifamily office más grandes acá en Chile hablan de 1 a 6%. Y es justamente ese porcentaje de que, puta, si te da mal filo, el resto lo va a apalancar. Y si esto te va muy bien, te multiplica por mucho el portafolio. Entonces, sí, hablan de... Yo lo que he visto es de 1 a 6. Pero generalmente algunos hablan de 1 a 5, 1 a 3, 10 podría quizás ser mucho, pero en efecto, qué bueno que lo nombraste, Stefan, no pongan todo su patrimonio en un emprendimiento, porque más encima, si estamos hablando de las 3F y alguien que recién está partiendo, es muy probable que ese compadre pierda el dinero. Y no porque sea mala persona, no porque te quiso cagar, sino que simplemente el negocio no funcionó. Y esas cosas pasan, lo hemos hablado en los otros capítulos, que hay que validar la idea, porque uno se enamora de la solución, el inversionista también se puede enamorar de la solución, porque encuentra que la solución es la raja y ahora tenéis 2 personas. Incluso en el mundo primerizo de los negocios se tiende mucho, tanto inversionistas como emprendedores, se tienden a enamorar de la solución, como que encuentran, el producto es increíble, me encanta, tiene inteligencia artificial y todas esas cosas. Y es como, pero tiene que alguien ocuparlo, alguien consumirlo, tienen que pagar por eso. Como que el hecho que esté no es suficiente. Volviendo ya al lado del emprendedor y el tema de Smart Money, a mí me tocó ver algunos casos también de emprendedores que estaban en esta etapa de las 3F y, no sé, el papá le ponía plata. Entonces el papá le ponía plata, pero también en esta lógica como primeriza por ambos lados, el papá también se metía a decir cosas de la empresa. Y me tocó ver, por ejemplo, en este caso, que me tocó, a nosotros en ese tiempo teníamos que comer algo, entonces vendíamos nuestro capital humano en hacer apps, más allá de nuestro SaaS, que estaba muy en etapa verde, salíamos a vender apps, porque sabíamos hacer apps. Y en este caso nos tocó que tenían una cierta cantidad de plata y querían infinitas funcionalidades en esta app. Y dijimos, mira, para la plata que tú tenés, para este presupuesto, tenés que sacarle esto, y ahí logramos una app como ajustada a este presupuesto. Pero después nos invitaron, esto era tan primerizo todo, que nos invitaron al lanzamiento de la app. ¿Ya? Típico emprendimiento que hace el lanzamiento, no hagan lanzamiento, eso también otro tip, por favor, eviten hacer lanzamiento, no hay peor forma de gastar plata. Y en ese lanzamiento que yo fui, me contaban, y él me preguntaba, oye, ¿cuánto fue el que le salió este lanzamiento? Está súper producido, la cuestión. No, no costó tanto. Oye, pero eso es como 2 veces lo que nos pagaron nosotros para el desarrollo. Sí, lo que pasa es que... Puta, qué mal. Entonces fue como... Las 200 lucas peor invertidas. Bueno, y la cosa es que el tema, aparte que como que me sentí así como lo que hago no sirve para nada, o como que es poco valioso, aparte de sentirme eso, sentí como que cuáles eran las prioridades. O sea, yo ya sabía que hacer lanzamientos, porque también me pasó antes, cuando era primerizo, hacíamos lanzamientos con mis primeros emprendimientos que ustedes conocieron un poco por ahí dando vueltas. Y hacíamos lanzamientos y hoy aprendí ahí que los lanzamientos no sirven para nada. Salvo que vayan potenciales clientes, que vayan potenciales, gente que es del negocio. Si va tu familia, ya listo, se acabó, ese lanzamiento no sirvió para nada. Y bueno, y en este lanzamiento fue la familia, fue el papá, fue todo, y fue como, no. Y hay varios errores. Uno, como que no puede ser que te gastes la plata en un lanzamiento, la mayor 2/3 del presupuesto. Lo otro es que tu inversionista también, o sea,
es alguien que tiene opinión, pero no tiene que estar decidiendo, eso lo tienes tú, y eso también es importante, por eso hablábamos también de que los porcentajes, o sea, si te pide un 50+1 de la participación de un inversionista, aléjate de ese inversionista, porque ese inversionista te va a matar en el negocio, te va a matar tus ganas de emprender. Eso no es una inversión, eso es, tú te convertís en un empleado de ese inversionista. Y eso también es importante. Hay inversionistas que son tiburones, que están buscando a estos emprendimientos primerizos, ¿cachai? Son muy simpáticos al principio, muy carismáticos, pero después, bueno, a veces pueden estar en la familia, y después te agarran y no te sueltan, y te exigen y te revientan, y toman decisiones sin saber mucho de lo que tú estás haciendo. Entonces, eso también es importante desde el lado del emprendedor. No todas las micros, como decimos en Chile, no todas las micros te sirven, aunque tengan plata. Lo mismo con los clientes. No todos los clientes no todas las empresas, personas son potenciales clientes. Lo mismo con los inversionistas. El inversionista, por más que plata que tengan, ve cómo es su comportamiento, ve si han invertido antes en industrias similares, si con el smart money, si tienen redes, si tienen contactos que te pueden abrir aparte de la plata que traen. Entonces, eso también es súper importante. Bueno, así que esa es mi historia cuando... Pero no fue tan terrible, man. No, pero ahí vi una inversión que estaba mal hecha. Sí, no, pasa, ojo también, cuando uno arma las sociedades, los socios también tienen beneficios para los aumentos de capital, que es tener derecho de comprar primero acciones. Claro. Yo tengo el caso, un conocido alguna vez, nos reíamos de él, perdón por ser cruel, pero partió con su emprendimiento y bueno, necesito inversión, trajo un inversionista, el inversionista vio que el negocio era bueno, entonces como la ley te permite, bueno, incentivar aumento de capital una vez que tú entras, empezó a incentivar aumento de capital, y como él no tenía, el fundador, que era mi conocido, no tenía plata, bueno, tenía que aceptar que el otro de a poquito se fue apoderando de la empresa. Ay, entonces, te cagó entero. Sí, él pasó de ocupar la oficina principal a cada vez irse más al rincón. Después nos reíamos. Sí, al final, de repente, a ver, porque hablamos y recomendamos no diluirte tanto al principio, o sea, no entregar tanta participación, porque cada nueva ronda de inversión, si tú no puedes aportar nueva plata, va haciendo que tú te vayas quedando con un pedacito más chico de la empresa, hasta que al final no hay pedacito. O te quedáis con 2-3%. Ahí hay casos, bueno, podemos nombrar, no, porque no tiene nada que ver con FFF, así que lo dejamos por otra vez. Pero ocurre, entonces hay también ser cuidadoso con los tiburones y ser cuidadoso, repito, uno como emprendedor ser cuidadoso con quién entra y uno como inversionista ser cuidadoso a qué le metes plata y qué esperas de esa plata. Sí. Bueno, entonces yo creo que para el emprendedor como que ya quiere recibir dinero de 3F, yo creo que aquí está como el equilibrio entre vender bien tu idea y decir como esto es mi proyección, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que quiero lograr, y equilibrarlo con, pero esto es súper riesgoso, es probable que no haya retorno en inversión en muchos años, si es que lo hay, etcétera. Entonces, es como que uno tiene que tratar de tomar esos dos papeles al momento, porque a fin de cuentas estás hablando con alguien de confianza, y alguien que no te quieres cagar, obviamente. Entonces, es súper claro el mantener ese equilibrio. Y creo que es súper difícil en realidad. No sé. Tú te me has levantado con 3F, ¿no? ¿Cómo le hiciste ahí? Sí. Sí, por eso yo dije que no lo hagan no necesariamente inversión. A mí lo que me pidieron con 3F me dieron un plazo de años para duplicar la plata. ¿Cachai? Ya. Entonces el tipo me dijo, mira, yo lo que hago, era un tipo que se dedica más a la inversión inmobiliaria, y me dijo, ya, ¿podéis duplicarme la plata? Sí, puedo. Ya, entonces te pongo la plata y dime cuánto te demoráis en duplicármela. Si me la duplicáis antes que lo que me cuesta a mí comprar un terreno, ponerle una casa y venderla, voy. En ese proceso yo no tengo problema en ponerte la plata. Entonces, igual 5 años pagando plata, terminé de pagar el año pasado. Pero sirve también por lo mismo, sean creativos de repente y hay mecanismos más fáciles
que tener al inversionista ahí pegado. Yo creo que muchos inversionistas más tradicionales que están en el FFF, que están fuera del mercado formal, no tienen ganas de entrar a una empresa. ¿Cachai? De hecho, uno lo puede ver haciendo el símil con Brota. En Brota igual se han metido inversionistas más formales a invertir en los proyectos porque no hay tantas personas que digan, hoy sí, quiero dejar mi plata retenía una cantidad de años que no sé en un proyecto que no sé si va a rentar. ¿Cachai? Entonces vean mecanismos de repente de pago diferido o de pagar cuotones cada cierta cantidad de años. Como si fuera deuda, tú decís. Como si fuera deuda. Mitiga el riesgo para el inversionista, junto con lo que plantea Chagui, que era Francisco. Justo que lo plantea Francisco. Yo soy Chagui. Justo que lo plantea Francisco de... Bueno, me he dicho JM todo el tiempo, así que... Está bien, no te preocupes. Junto con el tener un plan de liberación o de estructuración de rendir los fondos cada cierto periodo para mostrar que se avanza, y junto con tener un plan financiero. Entonces, no es siempre meter inversionista, y eso también. Y si hay confianza, reduce los riesgos, pero los contratos se hacen cuando nos caemos bien y operan cuando nos llevamos mal. Siempre tiene que haber un contrato funcionando en esto. Muy bien. Yo creo que la pregunta de base que hay que hacer la inversión ya, ¿qué es lo que tú buscáis con esta inversión? Así como, ¿por qué no haya un depósito a plazo, un fondo mutuo? O sea, ¿qué estáis buscando? ¿Me quería ayudar? Bacán. ¿Pero quería algún grado de rentabilidad? Porque eso no quieren. Te dicen, toma, yo sé que se va a perder, adelante, pero quiero ayudarte porque eso es como un escenario ideal. Pero igual es bueno tener claridad de eso, porque así también tú vas alineando objetivos y ambas partes confluyen. Serían expectativas. Sí, confluyen en una cosa que es sana, que eso al final es lo que uno busca como que la relación con esa persona, con ese inversionista, en esta edad temprano sea sana, sea alineada a la expectativa, porque si te dice, mira, si es que yo quiero que rentí 5 veces en lo que me renta un fondo mutuo en 3 años, es como, está un poco difícil eso, no sé si puedo hacer. Entonces eso no es una relación que va a tener un buen futuro. Pero igual fue claro, pero entonces tú decís, ok, si es que yo no puedo hacer eso, veamos un punto en que sí, mira, yo puedo asegurarte quizás esto, entonces mejor no, ya, perfecto, pero no sean deshonestos en el sentido de como ofrecer mucho que no están seguros cómo van a cumplir, y tampoco no entender bien qué quiere la contraparte, qué es lo que tú quieres como inversionista, qué es lo que estás buscando. Entender eso, yo creo, es una pregunta súper sana. Es una pregunta muy sana para hacer, para así no dinamitar relaciones en el futuro cuando todo pueda irse. O aunque te lo queráis cagar, ya, ok. Lo cuenteé y le decís, ya, dame la plata. Le voy a decir lo que tenga que decirle para que me dé la plata. Que eso debe pasar con hartos emprendedores. Y ahí, ojo que uno dice, bueno, ya le quité la plata, ja. Nunca más voy a tener que lidiar con él porque no le voy a contestar más. No lo conoces lo suficiente. No sabes hasta dónde puede llegar. Claro, ¿tú crees que podéis ser el más vivo de los vivos? No siempre, en general no es así. Entonces, ojo que eso puede llevar a violencia incluso. Entonces, lo que decís tú, Daniel, es clave. Alinear bien la expectativa, y segundo, no creerte más inteligente que tu contraparte. No, y ojo también lo de setear expectativas. Claro, si el inversionista, o sea, sí, está bien que busquen rentabilidad, no digo que no, de hecho, por eso es inversionista, ¿ya? Y está bien. Pero de repente las expectativas son más realistas de los que uno cree. Yo me he topado en este mercado formal de inversiones con inversionistas que me dicen, oye, ¿tenía algún fondo que ayude a las pymes, cosas de ese estilo? Y quedé como impactado con la pregunta y dije, ya, mira, déjate buscar. Y busqué un par de fondos. Había un fondo que ayudaba al financiamiento de créditos hipotecarios para gente que podía acceder al DFL2, pero que fuera, weón, del cuarto quintil más pobre, por decirte algo. Entonces, ese era un fondo que estaba destinado para la casa propia de gente que en el mercado formal no podía acceder, que te daba una rentabilidad, que había buenos pagos, de hecho habían también buenas garantías, porque se ponía también el inmueble como garantía, y te rentaba, un poquito menos que la acción. Entonces tenía más riesgos que la acción, estás invirtiendo en personas. Y tenía menos rentabilidad. Uno, si se va como en la teoría, dice como, esta hueá no tiene sentido, más riesgo, menos retorno, no es así. Pero me pasó que el inversionista me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es la forma que puedo ayudar desde mi realidad, porque era un compadre que ya tenía harto tiempo ya trabajando, como que una actividad adicional para ayudar al mundo, como que
le iba a ser imposible. Pero decía, es la forma que yo tengo de devolverle a la sociedad los benevolentes que han sido conmigo todo este tiempo, porque es un compadre que le iba a la raja a nivel de lucas, ¿cachai? Minero. Y él me dijo, estoy dispuesto a ver menos rentabilidad, pero saber que estoy pudiendo ayudar a gente que de otra forma no podría acceder. Y puta, fue una bonita sorpresa, ¿cachai? Y ahí puta, se hacen la inversión, etcétera. Entonces, también ahí, para los emprendedores, puta, sean honestos, ¿cachai? Lo que mismo están empezando una relación. Si hay que empezar una relación mintiéndote, esa weá va a terminar mal. Y como dice JM, esto, puta, uno no conoce a la otra persona y no sabes en qué va a terminar. Me acuerdo el caso, y esto es conocido a nivel Chile, así que lo voy a decir igual. Este caso del abogado, del mejor abogado de Chile, no sé si lo vieron, un compadre bon que tiene con cueva 30 años, que siempre se subía en redes sociales, yo lo cachaba por el tema de los autos, siempre sacaba fotos con Lamborghini, Ferrari, qué sé yo, y él se autodenominaba el mejor abogado de Chile por la revista no sé cuánto, etcétera. Después todo el mundo cachaba que esas revistas son estas pagadas para que salgas tú en la portada, etcétera. Como Best Place to Work, que también es claro, pagado. Claro, pero esto era más informal. Y resulta que un serbio, creo que fue, lo contactó porque quería comprarse unos terrenos en el sur de Chile. Y este güey le dijo, sí, yo te puedo ayudar, porque el compadre, lo que decía este serbio era que buscó en internet así como el mejor abogado de Chile y apareció este güey, ¿cachai? Entonces... Tiene que ser el mejor abogado de Chile, me lo está diciendo. Hizo un buen SEO ya. Hizo un buen SEO. Y ya, con el serbio, era un ex milico serbio, yo creo que ahí no hizo el análisis de riesgo el abogado. Le pasaron 30 palos, que era como la parte inicial, y el güey desapareció. No le contestó más al serbio, etcétera, así que el serbio contrató un abogado, otro abogado, y se hicieron la demanda. Y finalmente aceptaron la demanda, se fueron en contra de este gallo tuvo que devolver todos los pesos, pero se hizo el weón como se hizo el weón como año y medio. Pero finalmente, porque el weón esperaba probablemente que era serbio, weón, me lo caí con 30 palos, no va a hacer nada, no, weón. Llegó hasta acá. Así que, porfa, nunca busquen cagarse mutuamente. Inversionista también no estrangule al emprendedor. Cuando dijiste militar serbio me imaginé un final distinto, pero bueno. No, si hubiera sido otro final no lo hubiera podido ver. Algo de cabeza fue público, en las camas, en las mañanas. Fue público, sí, lo pueden buscar en prensa, esto fue público. Oye, otra cosa que quería comentar es que muchas veces cuando he estado con emprendedores asesorando o distintos temas, hay veces que me dicen como que, oye, tengo una persona que quiere poner plata en mi empresa, con un tío, un familiar, etcétera, pero no sé cómo hacerlo, no sé si será bueno en esta situación o no, y tampoco está convencido completamente, o sea, no sé cómo navegar esa relación. Entonces yo siempre digo como que yo puedo, y he sido como una especie de mediador, por así decirlo, como alguien que puede informar de la realidad de lo que es invertir en este tipo de emprendimiento, y así puede tomar una decisión mucho mejor informada. Yo creo que en general es algo súper bueno hacer, de pedirle a alguien más que pueda explicar y dar un fundamento mucho más objetivo de lo que significa el invertir en este tipo de cosas. Sí. Yo me estaba acordando también me pasó en las mentorías, de repente salen temas así como, oye, me están ofreciendo cosas así. Entonces, también, ¿cuál es el interés? Es lo mismo que hemos conversado. ¿Cuál es el interés que tiene esa persona en invertir en ti? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Quiere rentabilidad? ¿Quiere ayudarte? ¿Cuál es la flexibilidad que tiene? ¿Es todo su patrimonio? Como que esas son cosas importantes. Y lo otro también, de repente en estos actos de liquidez, de buscar liquidez inmediata o más de corto plazo, bueno, igual esto se escapa un poco, esto ya pasa las 3F y ahí pasa el tiempo, que tiene que ver con el mercado secundario, que es donde las personas, que en Latinoamérica no existen mucho, pero es donde las personas que han invertido, por ejemplo, en estos crowdfunding como Brota u otros similares, van a buscar como gente que quiere comprarle su participación o la inversión que hicieron y si bien no van a lograr los por X no sé cuánto, igual logran recuperar cierto grado de la inversión que hicieron con un porcentaje de rentabilidad. Bueno, yo creo que eso deberíamos hablar en un próximo capítulo. Sí, es un próximo video.
se llaman los mercados secundarios, que es básicamente donde vas a... y están evolucionando, así que también es un escenario interesante desde el punto de vista de quién quiere invertir, pero está urgido porque esto genere, no sé, en el transcurso del tiempo, quieren que esto les genere algún grado de liquidez. Mediano plazo. ¿Sí? Y ponen un mercado secundario a vender su participación para conseguirlo. Eso. Estamos entonces. Estamos. Pero bueno, Ya pues, estimados, hasta la muchas próxima. gracias por Que estén bien. escucharnos. Hasta la próxima. Felices fiestas a los que nos estén escuchando. Sí. O sea, nos van a escuchar después de las fiestas, pero bueno. Sí, feliz, Bueno, feliz año nuevo. Unas buenas fiestas. Esperamos que les vaya bien con sus inversiones este próximo año. Y ojo y transparencia. Si no, expectativa, alineación de expectativa. Expectativa. Súper importante. Ya, estimados, Eso. nos vemos.